¿Cómo están ustedes? A. J. Jacobs, un periodista de la ciudad de Nueva York, tenía la costumbre de someterse a experimentos de la vida real y escribir libros humorísticos al respecto. En el 2007, él escribió un libro titulado El año de vivir bíblicamente, la humilde búsqueda de un hombre para seguir la Biblia en forma tan literal como sea posible. Quiero aclarar que Jacobs no es cristiano. Sus padres son judíos, aunque él dice ser un agnóstico. Para poder llevar adelante el proyecto, compró una Biblia, lo leyó por 4 semanas y escribió anotando todas las reglas que pudo encontrar y trató de obedecer cada una de ellas. Cuenta que tenía una lista de más de 700 reglas. La gran mayoría de estas reglas eran reglas kosher encontradas en el Levítico. Dejó de usar ropa de materiales de diferentes telas, tocaba un arpa de 10 cuerdas, soplaba un sofá al principio de cada mes, se negaba a estrechar la mano de mujeres porque podía ser ceremonialmente impuras, e inclusive, como no sabía qué es lo que quería decir el libro de Levítico, capítulo 19, sobre el tema de cortar la punta a las barbas, al no saber con seguridad cuál era la punta, no se afeitó en absoluto. Imagínense. Llegó, y eso lo cuenta él, al punto que un hombre le dio en el Central Park, el famoso parque neoyorquino, le preguntó qué estaba haciendo, le contó él, y le dijo, ¿y qué regla te faltaba? Y me falta todavía apedrearle a alguien por adulterio. Y le dijo, y bueno, yo soy culpable. Pero antes de hacerlo, sacó unas piedritas y cuando le iba a tirar, el otro le tira primero. Y le dice Jacobs, hay otra regla que te faltó, ojo por ojo. Y se tiran el uno al otro estas piedras. Más allá de lo humorístico, Jacobs llevó a cabo este experimento para escribir un libro divertido y logró ese objetivo. Aunque dijo que la Biblia no le hizo creer en Dios, sí cuenta que le cambió de un agnóstico a un agnóstico reverente. Informó que encontró algo muy poderoso en los rituales sagrados. Por ejemplo, él decía que era un adicto al trabajo, pero durante todo ese año tuvo que abstenerse de cualquier obra en el día de reposo, lo cual increíblemente disminuyó notablemente su nivel de estrés. Por supuesto que este experimento fue una locura. Por supuesto que lo que hizo fue llevar a algo humorístico, porque él no entendía que la Biblia no era un libro de reglas, sino una carta del amor de Dios. Si solo lees la Biblia para buscar unas reglas que cumplir para que mejoren tu vida, entonces eso es lo que vas a encontrar. Pero si lees la palabra buscando conocer a Dios, sí lo vas a encontrar. Jacobs se perdió el objetivo primordial de la palabra escrita de Dios, porque dicen las Sagradas Escrituras, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no los puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Quiero llevarles al libro de Tesalonicenses, donde Pablo había estado durante unas 3 semanas antes que una turba furiosa lo había sacado de la ciudad. Dejó sí un grupo que formó una iglesia y le escribió una carta para animarles ante la oposición. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 16, dice: por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, lo aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Porque ustedes, hermanos,
llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como ellos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. El estadista norteamericano Daniel Webster decía: si acatamos los principios que se enseñan en la Biblia, nuestro país seguirá prosperando. Pero si nosotros y nuestra posteridad descuidamos sus instrucciones y autoridad, ningún hombre puede decir cuán repentinamente una catástrofe puede abrumarnos y enterrar toda nuestra gloria en profunda oscuridad. Quiero que consideremos 4 verdades acerca de la palabra de Dios. En primer lugar, que la palabra de Dios nos llega a través de gente común, gente como uno. Pablo se refirió a su predicación cuando les escribió: porque cuando recibieron la palabra de Dios que creyeron de parte nuestra, lo aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Capítulo 2, versículo 13. Pablo tuvo la audacia de decir que el Evangelio de Jesucristo, que la palabra de Dios no era una sola historia de imaginación. Y todavía hoy, 2000 años después, consideramos que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que la palabra de Dios, la Biblia, sea totalmente única? Tomemos en cuenta que del Génesis al Apocalipsis hay 1500 años de diferencia. 40 personas diferentes lo fueron escribiendo en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo, el griego. Eran personas comunes y corrientes, gente como uno, pero que fueron inspirados por el extraordinario Espíritu de Dios. San Pedro escribió: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si uno lee el Corán, si uno lee el libro de Mormón, y no voy a entrar en críticas, no, solo quiero establecer un punto, que ambos libros, por ejemplo, dicen que fueron revelados por Dios a través de enviados espirituales. Por otro lado, tenés las grandes obras literarias de Virgilio, de Homero, de Shakespeare mismo, que jamás se atribuyen que sus escritos provengan directamente de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, dice el Señor, Dios dice más de 2600 veces. Cuando la Biblia habla, Dios habla. No es solo la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Como cristianos, no atribuimos entonces a ningún tipo de teoría de un dictado sagrado, sino que Dios habló a través de personas corrientes y comunes. Tomemos en cuenta al Pentateuco: Moisés, un príncipe de Egipto escribiendo en el desierto; Daniel, un primer ministro que escribe desde un palacio en Irak; Pablo, un prisionero escribiendo entre rejas; el profeta Amós era un granjero; Pedro era un pescador; Salomón era un rey; médico era Lucas; y Mateo trabajaba en impuestos, lo que hoy sería tributaciones. Dios habló de diferentes maneras a través de diferentes personas. Fue un mensaje de poder estruendoso para la vida de Moisés, para Jeremías
La palabra de Dios era como un fuego en sus huesos. Para Elías, Dios hablaba a través de un silbido suave y apacible. A Daniel a través de sueños y visiones. La palabra de Dios, la Biblia, está escrita para todo tipo de personas. Pero el hecho de que la palabra haya sido escrita por gente común, sí me convence a mí que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Porque tomemos en cuenta, 40 personas en un transcurso de tiempo, 1500 años, que tienen un mismo tema, hablando de una misma forma, con sus características personales, ¿verdad? Compararlo con hoy, si elegimos 40 personas a diferentes lugares del país, ¿vos crees que tendrían, o ustedes creen que habría un acuerdo común entre todas las partes? ¿Creen ustedes que personas que viven en el mismo tiempo y tenemos la misma cultura, el mismo idioma, podríamos escribir de la misma forma? No. En cambio, los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, vivieron diferentes épocas, diferentes culturas, escribiendo en diferentes idiomas. Sin embargo, tienen un tema común. La palabra de Dios, la Biblia, tiene una simetría literaria que solo puede ser descrita como milagrosa. Dios se comunica a través de gente común inspirada por el Espíritu de Dios. Algunos afirman inclusive que la Biblia es una colección de viejos mitos y fábulas. Otros llaman el buen libro. Pero no, es el libro de Dios. Es la palabra escrita de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios continúa obrando en nosotros. San Pablo escribió diciendo: la palabra de Dios que está obrando en vosotros que creéis. Versículo 13. Cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Tomamos agua y el agua sacia nuestra sed. Cuando tenemos hambre, comemos y esa comida que ingerimos empieza a operar para darnos alimento y fuerza. Cuando inhalamos, el oxígeno entra a los pulmones y nos da la vida, la energía. Porque sin agua, sin comida, sin oxígeno, moriríamos. La palabra de Dios es aún más importante que el mero alimento. Jesús le dice a Satanás cuando es tentado: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces, la Biblia es como el agua viva que calma nuestra sed espiritual. Es como el pan que nutre nuestra alma. Es como el oxígeno que da vida al recibir la inspiración de Dios. La Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12 al 13. Puesto que esta es la palabra de Dios, debemos tener mucho cuidado de no criticar al autor. La Biblia no solo nos da una imagen de Dios, también nos confronta como un espejo quiénes somos nosotros mismos. Había un estudio de discipulado que se llamaba Master Life. El título era La palabra de Dios en el corazón y en la mano. Y habla que lastimosamente la palabra es robada a nosotros por un montón de cosas. Y usaba como una herramienta el dibujo de una mano para poder explicar cómo podemos nosotros aferrarnos firmemente a la palabra. ¿Qué es lo que decía? Que la mano tiene los 5 dedos. Asimismo también la palabra, nosotros tenemos que leer. Bueno, en realidad primero es escuchar la palabra, leer
estudiar, memorizar y meditar en la palabra. Como si lo tajamos así. Pero el solo hecho de tenerlo en la yema de los dedos no implica que la palabra se quede, sino que es llevada por la corriente de la vida. Entonces, para poder agarrarnos de la palabra, no solamente tenemos que escuchar, leer, estudiar y memorizar, tenemos que también meditar en la palabra, que significa la aplicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice la palabra y qué hago en respuesta a su palabra? En segundo lugar, la palabra de Dios produce oposición. San Pablo escribió en esa misma carta y dice, pues ustedes también han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas como ellos de los judíos. Versículo 14. Donde quiera que iba Pablo, él enfrentaba hostilidad, oposición, le apedrearon, le azotaron, le pegaron hasta dejarle medio muerto, tenía que esconderse para poder evitar morir. Y Pablo se refería a los alborotadores judíos que le echaron fuera de la ciudad y ahora se ponían a los creyentes en Tesalónica al escribir el libro. Describe claramente que el pueblo judío fue el que le mató a los profetas de Dios e incluso mató al Hijo de Dios. Puede sonar antisemita, pero recordemos una cosa, Pablo era judío y él fue el primero que se opuso a los cristianos. Había aprobado la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban, e incluso cuidó la vestimenta de los hombres que lo apedrearon hasta la muerte. ¿Por qué la palabra de Dios produce tanta oposición? Yo te doy 3 razones, no digo que sean todas, pero de esta palabra saco esto. Uno, es que el Evangelio expone la fealdad del pecado. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? La palabra de Dios nos enseña que el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Todos somos pecadores. Cuando vos abrís tu diario para leer, ¿qué es lo que lees? Violencia, maldad, corrupción. Pero la gente dice, hace falta leyes, hace falta cárcel, hace falta cambiarla, esto y aquello. No, el problema es el pecado. Y eso está en el corazón del hombre. La doctrina de la evolución social afirma que la humanidad está mejorando cada vez más porque supuestamente la educación y la tecnología nos van a trasladar a un lugar de utopía y bondad humana. ¡Hombre! No ocurre así. Lo que vemos son cosas y actos cada vez más horribles llevados a cabo por gente con educación y con tecnología. Tengo malas y buenas noticias. La mala noticia es que la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia es que el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. También otro motivo por el cual la palabra de Dios es tan resistida es porque perdona a los pecadores inmerecidos, personas no dignas. ¿Por qué? El Evangelio anuncia que hay salvación para cualquiera que viene a Cristo, independientemente de lo malo que haya sido como persona. Y eso genera una resistencia, porque la gente dice, espera un poco, yo no puedo tener el mismo derecho o la misma oportunidad que alguien quien violó todas las leyes. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos estamos fuera del alcance de la vara que Dios puso. Por tanto, todos estamos condenados. El único camino, verdad y la vida se llama Jesús. Jesús es el Verbo, es el Hijo de Dios, es la acción de la palabra. Entonces, ¿el Evangelio qué es?
es el escándalo de la gracia. No es que uno lo merezca o no, sino que uno crea y acepte la obra de Cristo. Por eso yo soy salvo. En tercer lugar, el Evangelio predice o advierte el castigo por el pecado. Eso es algo impopular porque lo que la gente quiere escuchar es un mensaje de ánimo, de inspiración, algo motivacional, especialmente considerando el tiempo que estamos viviendo. Pero la palabra dice en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre hasta el extremo. Unos días antes de ser crucificado, Jesús lloró sobre Jerusalén y predijo su destrucción porque no lo habían reconocido como Dios encarnado. En el año 70 después de Cristo, los romanos atacaron Jerusalén, destruyendo la ciudad. San Pablo había escrito esta carta unos años antes, pero inclusive cuando escribió esta carta, ya los judíos estaban en guerra contra los romanos. Y San Pablo vio esto como el castigo de Dios sobre la ciudad por haber rechazado a Jesús y oponerse al Evangelio. Yo sé que a nadie le gusta escuchar la palabra infierno, porque es el castigo final de Dios por el pecado. Y creo que nosotros orábamos por un avivamiento, orábamos porque esta sequía, este tiempo en que vivimos, cambie, haya un despertar espiritual para que podamos vivir en bienestar. Pero la historia me lleva a que para que haya un cambio y haya un gran avivamiento, un gran despertar que lleve a un tiempo único en la historia, primero tiene que haber arrepentimiento. Y hay una carta, no carta precisamente, un resumen de un sermón predicado en 1730 en Estados Unidos por un pastor que fue muy usado por Dios. Él se llamaba Jonathan Edwards. Su sermón se llamaba Pecadores de manos de un Dios airado. No era un hombre ignorante, cuando murió inclusive era presidente de la Universidad de Princeton. Y quiero leerles un extracto de su mensaje. Dice: el arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha lista en la cuerda, y la justicia dirige la flecha a tu corazón y estira el arco. Y no es otra cosa que el mero placer de Dios, y el que un Dios airado que sin ninguna promesa ni obligación del todo retiene la flecha de embriagarse con tu sangre. Así todos los que de ustedes nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte en el pecado a un nuevo estado, ni han experimentado la luz y vida, están en manos de un Dios airado. No debe ser atribuido a nadie más que el que no haya ido al infierno la última noche, el que haya sufrido otra vez el despertar en este mundo después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay otra razón que dar de por qué no has caído en el infierno desde que te levantaste en la mañana que el hecho de que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón que dar de por qué no has ido al infierno, de que te sentaste aquí en la casa de Dios provocando sus ojos puros por tu modo pecaminoso e impío de atender a su solemne adoración. Pareciera que un hombre que estaba gritando y hablando de azufre e infierno, golpeando el púlpito. No, dice que la historia relata que él leía esos sermones en forma monótona, sin ninguna emoción. Pero mientras leía el sermón, la gente se tiraba llorando, se agarraba de los bancos y los postes del edificio para no caer en el infierno. Pero así como él predicó el castigo de Dios por el pecado,
también ofreció la invitación de Dios para salvación, pues concluyó su mensaje con estas palabras: y ahora tienes una oportunidad extraordinaria, un día en el que Cristo tiene ampliamente abierta la puerta de la misericordia. Permanece allí llamando y gritando con alta voz a los pobres pecadores. Un día en el que muchos están uniéndose a Él y apresurándose a entrar en el reino de Dios. Muchos vienen diariamente del este, el oeste, el norte y el sur. Muchos que estuvieron últimamente en la misma condición miserable en que están ustedes, y que ahora están en un estado de alegría con sus corazones llenos de amor por aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre, y se gozan en la esperanza de la gloria de Dios. Miles de personas fueron transformadas por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Esta palabra tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas. La historia nos relata que en 1949, la Junta de la Iglesia Bautista de Carolina del Sur nombró a un pastor en Texas llamado Julius Hickerson para servir como misionero en Colombia. Viajando en avión, sufre un accidente aéreo al iniciar su ministerio en Colombia y muere en las montañas entre Colombia y Venezuela. 2 años más tarde, una congregación de nativos del interior llegó a la estación de la Misión Bautista en Barranquilla, Colombia. Y estos nativos anunciaron a los misioneros que eran seguidores de Jesús. Los misioneros se sorprendieron porque nunca habían enviado a ningún misionero a esas áreas remotas. Preguntaron, ¿cómo ocurrió eso? Dicen los nuevos creyentes, los aborígenes, que encontraron un libro que había caído del cielo, un Nuevo Testamento encuadernado en cuero, escrito en español con el nombre Julius Hickerson grabado en la portada. Uno de los miembros de la tribu podía leer el castellano. Lo que él hizo fue leer el libro, el Nuevo Testamento, de tribu en tribu en tribu, de manera tal que el poder de la palabra de Dios transformó estas vidas que experimentaron el perdón de Dios a través de la fe, por medio del oír de su palabra, y se convirtieron en cristianos con solo el modelo de la palabra que había caído del cielo. Este misionero murió en un accidente de aviación antes de poder realizar aparentemente su tarea, pero la palabra sobrevivió. Los aborígenes colombianos lo leyeron y dieron su vida a Cristo. Este es el poder que cambia y transforma vidas, el poder de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y esa palabra tiene poder para transformar vidas, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para levantar a los caídos, para abrir las puertas de las cárceles, para abrir la vista a los ciegos y oído a los sordos, para hacer hablar a los mudos, para dar vida al muerto y para dar fuerza a los que están cansados, para hacer la buena obra de Dios, porque su palabra no vuelve a él vacía, sino que da su fruto a su tiempo y es prosperada en la misión que le haya sido encomendada por nuestro Dios. Hoy yo te invito a que al escuchar su palabra puedas no solamente escuchar, leer, puedas no solamente estudiar, sino que medites y apliques y digas, ¿cuál es la reacción que la palabra de Dios causa en mi vida hoy? ¿Y cómo yo debo reaccionar a la palabra que Dios mismo me habla en este día?
si oyereis hoy su voz, dice la palabra. Si estás escuchando su voz, allí donde estás, yo te pido que inclines tu rostro y que repitas conmigo en esta oración. Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo, yo te agradezco por tu palabra. Tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo, que penetra hasta el fondo de mi ser y abre las coyunturas. Tu palabra que es enviada para cumplir la misión que tú le has encomendado, hoy ha impactado mi vida. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón y acepto la obra del Dios encarnado que es Cristo Jesús, quien nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, que fue a la cruz muriendo por mis pecados, pero que resucitó al tercer día y hoy está intercediendo delante de ti para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo creo en Cristo Jesús y acepto su obra salvífica y lo aplico a mi corazón, proclamando que tu sangre me limpia de todo pecado y hace de mí una nueva criatura. Y por el sello de tu Espíritu yo puedo llamarte papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo entre a mi vida y transforme mi ser para que todo lo que tú has dicho y diseñado para mi vida se cumpla, porque la fe viene por el oír de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida ricamente.